Bien, muy buenas tardes, buenos días, depende dónde nos estén escuchando, dónde nos estén viendo. Nuevamente aquí con ustedes, transmitiendo en vivo desde la página del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Mi nombre es Adriana, por si alguien todavía no se había conectado, esta es su primera vez. Acá estamos compartiendo un espacio de casi 30 minutos donde compartimos comentarios, reseñas, recomendaciones de libros y muchas veces compartimos textos también. Voy a saludar a las personas que estén allí conectadas y también a los que después nos dejan su mensaje, ya sea en YouTube o a través de nuestra lista de difusión. Como les decimos siempre, la idea es que si les gusta algo de lo que hacemos, lo compartan. Nos enorgullece y es uno de nuestros objetivos que lo que generamos pueda ser compartido en forma gratuita para toda aquella persona que esté interesada. Leyendo un poquito, volviendo hacia atrás, hacia el miércoles pasado, muchas veces yo suelo mirar el chat con sus comentarios después que terminó la transmisión, bueno, por una cuestión obvia, que si no me distraigo demasiado, y a veces porque incluso ustedes también escriben después, y a raíz de un comentario de Ruli, de Lomas, que es oyente, ¿sí? de este espacio, que sigue este espacio, que es participante, ¿sí? de Café Literario, me pregunta, a raíz de que yo había hecho un comentario sobre Cortázar y los barrios que transitó, me dice, me escribe, ¿y qué pasó con Cortázar y Banfield? ¿No? Y me la dejó ahí picando, así que bueno, no tenía pensado hoy meterme en este asunto, tenía otra idea, pero lo vamos a dejar para el próximo taller, y busqué algunas cosas, porque efectivamente Ruli tenía razón, no se puede soslayar Banfield en nuestra querida zona sur de Buenos Aires. Así que busqué algún material y encontré, incluso con algunos comentarios del propio Cortázar. Hay una nota que se llama Cortázar, Banfield era un paraíso en el que yo era Adán, ¿sí? Banfield era un paraíso en el que yo era Adán. Lo que voy a compartir ahora lo pueden encontrar en la página web www.cortázar.com.ar, que ahí van a encontrar, bueno, varias notas de interés, les va a gustar, hay poemas, libros, cuentos, la biblioteca, Julio Cortázar, bueno, vale la pena que recorran un ratito la página, está muy linda. Y yo retomo, hago el recorte de un artículo escrito por Rodrigo Calegari, que dice que Julio Cortázar pasó la mayor parte de su infancia en una ciudad cercana a Buenos Aires, Banfield, y que ahí cuenta también cómo Cortázar escribe su primera novela allí a los 9 años. Sí, escucharon bien, Cortázar escribe su primera novela a los 9 años. Julio Cortázar vivió desde los 4 hasta los 17 años en la calle Rodríguez Peña 585, un Edén que lo marcó a fuego. Siempre, dice él, he vuelto a él. Lo he evocado en algunos cuentos porque aún lo siento muy presente. Esto lo dijo pocos años antes de su fallecimiento. Banfield es el tipo de barrio que tantas veces encuentras en las letras de los tangos. Recuerdo que tenía una pésima iluminación que favorecía al amor y a la delincuencia en partes iguales, y que hizo que mi infancia fuera cautelosa y temerosa por el clima inquietante que hacía que las madres se preocuparan cuando salías. Bueno, ¿no? Muchas veces esto, ¿no? Que a veces creemos que hay cosas que son propias de nuestra época
y que nos pasa en este momento y que no pasó nunca. Bueno, acá tenemos a Cortázar recordando su infancia y hablando de esto, ¿no? Del temor que tenía su madre y las madres cuando sus hijos salían, ¿no? Pero al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque mi jardín daba a otro jardín, era mi reino. Y hasta ahí va el encomillado y ya la nota, el autor dice, un reino que quedaba en la esquina de Rodríguez Peña y San Martín y que hoy apenas es perceptible por una placa recordatoria de una casa que no está sustituida, que hoy, perdón, está sustituida por un chalet de 2 plantas, o sea, no está la casa, está el solar, digamos, pero con un chalet de 2 plantas que no tiene nada que ver con la casa original. Se sabe, o es bastante sabido, que Julio Cortázar nació en Bruselas, debido a la actividad diplomática de sus padres, un 26 de agosto de 1914, pero no se valora tanto en las solapas de los libros la importancia que tuvo Banfield en su formación personal, en el verdadero nacimiento del escritor que comenzó con poemas para enamorar a una compañera del colegio. El colegio que estamos hablando era el colegio Julio Argentino Roca, que hoy lleva el nombre de Cortázar. Ese colegio hoy se llama Cortázar. Y una novela romántica que su madre escondía entre sus pertenencias para que el niño Julio no la quemara. Y acá, encomillado, de acuerdo o sea, transcribe directamente el texto de Cortázar, dice, como a todos los niños aficionados a la lectura, pronto comencé a querer escribir. Acabé mi primera novela cuando contaba con 9 años de edad. Era una novela muy lacrimógena, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final, contó en la clásica entrevista de la TVE, de la televisión española, ¿sí? Que ya pasó a ser un clásico. Si alguien quiere volver a verla, la encuentran en YouTube, están todas las entrevistas de ese programa, Borges, bueno, las más conocidas, por lo menos para nosotros, ¿no? Y el entrevistador era realmente un excelente entrevistador que dejaba que el invitado se pudiera explayar, ¿no? Con tranquilidad, era muy, muy interesante. Bueno, si alguien no tiene ganas de buscarla en YouTube y quiere que yo se la mande, me la pide y le comparto el link que está en YouTube. También fue Banfield la cuna de sus primeros amores y sus primeras frustraciones. Y acá otra vez encomillado. Dice, en el fondo de mi casa había un jardín lleno de gatos, perros, tortugas y papagayos. Un paraíso. Pero en este jardín yo era Adán, en el sentido de que no conservo recuerdos felices de mi infancia. Demasiadas tareas, sensibilidad excesiva, tristeza frecuente, asma, era asmático Cortázar, brazos rotos, los primeros amores desesperados. Mi cuento, Los Venenos, atención, no lo vamos a compartir hoy, pero si alguien tiene ganas, tiene mucho de autobiográfico, que es un tema que trabajamos bastante en este taller y también en el taller presencial de los viernes. Aquellos textos donde hay mucho material autobiográfico y que sin embargo los autores ficcionalizan, mejor dicho, ese material y crean algo nuevo, pero que parten de material autobiográfico. El cuento Los Venenos, tal dice él, tiene mucho de autobiográfico. Sin embargo, ese era mi reino y he vuelto a él, lo he evocado en algunos cuentos, pero aún hoy lo siento muy presente, muy vivo.
Cortázar era lo que se dice, entre comillas, un chico raro. Se encerraba a leer y eso atentaba contra una salud endeble. Un médico, recuerda Cortázar, aconsejó prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sacrificio tan grande que mi madre, una mujer sensible e inteligente, me los devolvió. También fue en esa casita de Banfield donde asomó el primer dolor. Algunos poemas, por mi influencia, eran un plagio involuntario de Poe. Y una noche, mi madre, por lo que le había dicho un familiar, vino a preguntar si yo realmente los escribía o los había copiado, porque se parecían mucho a los cuentos de Edgar Allan Poe. Fue uno de esos primeros golpes que te marcan para siempre y que te hacen descubrir que todo es relativo, precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de inocencia y de total confianza en el que se había creído. Como se ve, Banfield dejó una marca indeleble en uno de los más grandes escritores que dio la Argentina, aunque pocos lo perciban o su paso por el partido apenas se descubra en un mural de la estación, una escuela que lleva su nombre o una plaqueta que recuerda que hasta los 17 años la magia de Cortázar se horneó allí, en Banfield. Así que bueno, este cafecito de hoy, de esta tarde, se lo dedicamos a Ruli de Lomas, que tuvo ese comentario tan afortunado y que, bueno, me dio pie para que yo hoy estuviera compartiendo este material con ustedes. Eso es uno de los dos sitios web que visité. Y después, vamos a chequear, yo lo leí hoy, pero ahora quiero ver si... sí. Un sitio que se llama A1, Agencia Universitaria de Noticias, escrito por Mayra Lucía Aunó. Dice Julio Cortázar en Banfield, cómo era su casa, qué hay ahora en ese lugar y cómo recorrer el circuito del autor de Rayuela en las calles donde pasó su infancia. Bueno, va a haber datos que se repiten porque obviamente dice, el gran escritor vivió y fue a la escuela en Banfield durante 10 años, entre 1918 y 1928. O sea, cuando Cortázar habla de las madres que tenían miedo de que sus hijos salgan en Banfield, donde dice, se repartían las noches el romanticismo y la delincuencia, estamos hablando, bueno, de cuando era un adolescente, ¿sí? 1918 a 1928. ¿Qué hay para ver sobre el autor de Rayuela en una de las patrias que más evocó durante su vida? Y bueno, hay no es una placa, porque es un recordatorio hecho en piedra, donde dice, aquí vivió el escritor Julio Cortázar, entre 1918 y 1928, Dirección Municipal, Cultura y Educación, Municipalidad de Lomas de Zamora. Esto fue colocado por motivo de su aniversario de nacimiento el 24 de agosto del 2004. ¿Sí? O sea, hace 21 años. Julio Cortázar, como decíamos recién, nació en la Embajada Argentina, en Bruselas, Bélgica, pero pasó 10 años de su infancia y su adolescencia en Banfield, que no es poca cosa. Sabemos que los primeros años de vida, tanto la infancia como la adolescencia, son años muy importantes en nuestras vidas, ¿sí? Después se iba a mudar, pero bueno, actualmente banfileños y banfileñas se esfuerzan por señalizar los lugares que el artista habitó y tratar de cuidar los homenajes que se realizaron para transmitir sus historias a las futuras generaciones. Y acá viene otra vez, ¿no? La casa de Rodríguez Peña 585, que él recuerda, dice en el fondo,
había un jardín lleno de gatos, perros, tortugas y papagayos, un paraíso. Y lo importante, más allá del dato concreto, localizable, es que él se inspiró en ese fondo para después, por supuesto, ¿no? Construir ficción, pero parte de algo que él veía en el fondo de su casa, ¿sí? Esto lo escribe en una carta que está fechada en 1963, ¿sí? Donde escribe sobre su casa de Banfield, donde el pequeño Julio pasaba sus tardes leyendo, y luego va a elegir, atención, como el escenario donde transcurre Casa Tomada, quizás su cuento más famoso. La placa es un consuelo porque esa casa ya no existe. Bueno, lo que repetían, lo que dije antes, fue hace años y en su lugar hay un chalet. Pero volví a esta otra nota, más allá de que hay información que coincide, hay algunos puntos literarios que no estaban en la anterior, que es esto, ¿no? Cómo él se inspira, o sea, el escenario para describir Casa Tomada es el de esa casa de Rodríguez Peña 585. Estoy mirando una foto, si quieren después les mando el link de la nota en la semana, mañana mismo, para que vean el frente de la casa original, ¿sí? Y los chalés que hay ahora. La escultura en la esquina, la pluma que apuñala, se llama así la obra que crearon Fernando Izaguirre y Jorge Gionco en el 2005 y está a pocos metros de la casa del escritor. Gionco contó que el dueño del chalet donde antes estuvo la casa de Cortázar no nos dejó poner la escultura en la puerta, por eso la pusimos en la esquina. Se puede ver la escultura. En la esquina de enfrente, cruzando la calle San Martín, está el cartel municipal que explica, sin demasiada precisión, que en las proximidades vivía el vecino célebre. A metros de esta esquina vivió el notable escritor Julio Cortázar. Después, bueno, la escuela número 10, Julio Cortázar, así se llama, en la calle Pueyrredón 1840. La escuela primaria a la que asistió Cortázar en su infancia es la misma, pero es otra. Ya no está en la esquina de Maipú y Belgrano como cuando él estudiaba, sino a 4 cuadras de allí. Cortázar la conoció, como les comentaba antes, con el nombre de Julio Argentino Roca y hoy lleva el nombre del autor de Rayuela. Justo me apareció un aviso, nada que ver con el riachuelo. La vez pasada habíamos hablado del puente, el transbordador, ¿sí? Que está ahí en Barracas, en La Boca, más precisamente. Y bueno, se ve que me quedó ahí dando vueltas y por eso confundí Rayuela con riachuelo. La escuela 10 fue el destino de lo único que sobrevivió a la demolición de la casona de Rodríguez Peña 585. La puerta metálica del jardín de la entrada de esa casa está hoy en la escuela, ¿sí? Después hay murales en la escuela número 31, Carlos Guido y Espano, Avenida Hipólito Yrigoyen 7672. Hay 2 murales con referencias a Rayuela, que reciben, están en la entrada de la institución. Allí se retrata a Cortázar y se lee la firma de Edgardo García Nieto, y el que muestra a un chico y a una chica con un mate y una rayuela de fondo, que forma parte del proyecto Cortázar 2005, que ya tiene 20 años, encabezado por los artistas Fernando Izaguirre y Jorge Gionco, que lo restauraron luego, este mural, en 2021, hace 4 años. Está en el Country Club de Banfield, ¿sí? Belgrano 1780, para quienes tengan ganas de hacer un paseíto. Un mural y una escultura sobre el cuento Casa Tomada están en la entrada del gimnasio del club y sus autores también fueron Fernando Izaguirre y Jorge Gionco. En esa cuadra se pueden ver 2 murales sobre las obras históricas de Cronopios y de Famas
y la de continuidad de los parques, que decoran la entrada de un estacionamiento hace una veintena de años. Los autores son artistas del Centro Cultural El Galpón, del que Jorge Gionco es director, o era director. Fueron restaurados en el 2021. Digo él era y dudo acá, no chequeé si aún es director. ¿Por qué? Porque la nota que estoy compartiendo con ustedes es del 2021, ¿sí? O sea, tiene 4 años. Y en 4 años sabemos que tal vez no esté a cargo de la dirección, por eso aclaro esto. Siempre es importante ubicarnos en tiempo, así como es importante ubicar de dónde uno saca la información, las fuentes, compartir las fuentes, dar a conocer a las personas destinatarias de lo que decimos cuando comunicamos. No importa la cantidad de personas a las que llegue lo que comunicamos, sea 1 o sea 1.000.000, lo importante es que siempre compartamos las fuentes con responsabilidad, ¿no? Y ubicar también en qué tiempo, pues si yo te estoy hablando de una nota que tiene 50 años, no es lo mismo a que sea una nota que tenga 4 años, es importante, no son detalles menores. Y busquen, cuando se informan, cuando quieren buscar sobre un tema que les interesa, estén atentas y atentos a esos datos que hacen que, no es que eso hace que la información deje de ser válida, pero sí, bueno, nos da más información sobre la información, ¿no? Nunca es neutra, o sea, pertenece a una época, de dónde la sacaste, ¿no? Bueno, es importante, ¿dónde lo leíste? ¿Lo encontraste este dato en otras fuentes? Eso también es importante, porque si yo comparto un dato que solo vi en una fuente y en ningún otro lado aparece, es raro, salvo que sea una fuente muy, muy personal, que nadie tenga, y entonces está frente a un secreto muy importante, pero si no, en general, siempre toman varios medios el mismo dato, después lo escribirán distinto, harán un recorte distinto, pero es importante cotejar, ¿no? En épocas justamente donde circula tanta información que no es buena, ¿sí? Recomendamos siempre, empezamos a recomendarlo en las épocas de pandemia, Chequeados, ¿sí? Que es un sitio serio, donde se puede, hasta donde yo sé, es un sitio serio, donde se puede justamente saber si una noticia, quién la produce, ¿no? Por lo menos tener más datos. Después, bueno, uno también en algún momento, de acuerdo a lo que prefiera, elegirá qué noticia creerle más o menos. Pero está bueno ser consumidores de noticias responsables. Esto lo venimos trabajando, no tanto en este espacio, pero bueno, como usamos tecnología también para difundir la literatura, también es importante en estos tiempos, me parece, no reproducir material que no sepamos que es de buena fuente, bueno, para no sensibilizar y lastimar a nadie. Es bueno poder cotejar la información. En este caso, bueno, les compartí que el sitio que estoy tomando esta información es auno, así como suena, .org.ar. Después, en 2014, el escultor Juan Carlos Mercurio, en la estación de Banfield, va a realizar un busto que se instaló en diciembre de 2015. Este homenaje fue una iniciativa del diario cultural El Banfileño, que gestionaba un colectivo literario con el mismo nombre. En la actualidad, 4 años atrás, publican en su blog y cambiaron su nombre por El Clandestino. El Camino Cortázar. Todos estos homenajes al escritor banfileño se pueden recorrer con la compañía de guías de la agrupación Saltó la Ficha, que forma parte del proyecto Camino Cortázar.
Se trata de 2 recorridos, Rayuela y Hormiga, que se hacen a la gorra los viernes y los sábados. También, antes de mandarse a ir, chequeemos, en todo caso, si hay alguien interesado, voy a chequear si hoy esto sigue estando vigente. Fue una idea del colectivo literario clandestino, dirigido por Silvia Bonfiglio, materializado en agosto del 2021 por los gestores culturales Ezequiel Morante y Julián Riveros, junto a Ailén Torres, en ese entonces una estudiante de turismo de la Universidad Nacional de Lanús. Ella realizó sus tesis sobre el recorrido y entre los 3 presentaron el proyecto del Fondo Nacional de las Artes. Y en el 2021 obtienen una beca, la beca Creación 2021, destinada a la restauración de murales. Ustedes saben que todo lo que sea murales al aire libre, en lugares públicos, son muy interesantes, son patrimonio cultural, pero muchas veces no hay presupuesto y requieren mucha manutención por razones obvias, están a la intemperie. Es importante poder reconocer los lugares que tienen historia, en este caso, bueno, un escritor reconocido en el mundo entero, ¿no? Y que podamos nosotros, ¿no? Como valorar la importancia de poder preservar y conservar aquello que tiene que ver con el patrimonio nacional, ¿sí? Es importante, también intervino la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que acompañó varios de estos proyectos en su momento, y bueno, encuentros literarios, obras de teatro. Bueno, Cortázar ha sido y sigue siendo inspirador y sigue siendo leído por jóvenes, como que trasciende su época, ¿no? Va más allá de su momento, está vigente, se actualiza constantemente. Así que bueno, la invitación es releer a Cortázar, hoy también, ¿no? Porque de repente, bueno, tal vez lo leíste cuando eras muy joven y está bueno también poder revisitar ciertos textos en otros momentos de la vida y me parece que es un lindo ejercicio desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del ejercicio cognitivo, desde lo emocional, de un gran enriquecimiento. Y aparte, bueno, un escritor que si bien vivió mucho tiempo fuera de la Argentina, en Francia, muchos años, y en otros lugares, bueno, es nuestro y me parece que vale la pena conocer y difundir a alguien tan importante de nuestra cultura. Así que bueno, va a ser todo por hoy. Me despido hasta el próximo miércoles, como siempre, a las 4:30 de la tarde, hora Buenos Aires. Este viernes no vamos a tener el taller literario presencial porque es feriado, es el Día de la Bandera. Así que bueno, nos vamos a reencontrar directamente en este taller en forma virtual. Aquellas personas que vienen al taller presencial, recuerden que vamos a volver, cuando nos volvamos a encontrar, a trabajar sobre un texto impreso que estuvimos leyendo el último viernes. Vamos a retomar ahí. Y acá, bueno, es muy probable que chequee alguna información que di hoy para ser más precisa en cuanto si están actualizados algunos paseos o no. Y bueno, vamos a ver, yo ya tengo algo que iba a hacer hoy, tal vez vaya eso, o tal vez a través de un comentario que ustedes me dejen hoy, yo también planifique un cafecito distinto. Gracias nuevamente por estar ahí y gracias, Ruli, que hoy fuiste el inspirador de este café. Hasta la próxima. Chao, chao.